Si tu pareja te pide un pacto de amor eterno, no firmes con tu sangre. Tu alma ya no es tuya. Si vives con tu pareja en una relación intensa, hay 5 reglas que debes seguir, o algo que debería permanecer separado comenzará a fusionarse donde no debe estar. Mi nombre es Laura Esperanza Vidal, y alguien que amaba más que a mi propia vida acaba de romper la regla más peligrosa. Las consecuencias ya están ocurriendo. Puedo sentir cómo mi mente se desvanece lentamente, cómo mis pensamientos se mezclan con los suyos hasta que ya no sé dónde termino yo y dónde comienza él. Si escuchas susurros de amor que suenan como tu propia voz, pero no recuerdas haberlos pronunciado, ya es demasiado tarde para ti. El vínculo ya ha comenzado a drenar tu esencia y lo que una vez fue amor puro se ha convertido en una necesidad parasitaria que consume todo lo que eres. Mis manos tiemblan mientras escribo esto, porque sé que cada palabra que escribo también la está escribiendo él en algún lugar de esta casa que ahora nos mantiene unidos para siempre. El aire huele a hierro oxidado y a rosas marchitas, y puedo escuchar su respiración sincronizándose con la mía, aunque él está en el sótano y yo en el ático. Esto no es amor. Esto es algo mucho más antiguo y hambriento. Hay exactamente 5 reglas que mantienen contenido algo que nunca debería despertar entre 2 personas que se aman. Estas reglas no son sugerencias románticas ni consejos de pareja. Son barreras desesperadas contra una entidad que se alimenta del amor obsesivo y lo transforma en una fusión parasitaria que destruye la individualidad. Yo seguí estas reglas religiosamente durante 8 meses, observando cómo otros antes que nosotros habían ignorado las advertencias y habían desaparecido, no físicamente, sino como personas separadas. Vi las consecuencias reales cuando estas reglas se ignoran. Parejas que se vuelven una sola mente retorcida. Amantes que pierden sus nombres y se convierten en ecos el uno del otro. Relaciones que se transforman en una simbiosis destructiva donde el amor se convierte en hambre. Mi necesidad desesperada de este amor no era casualidad. Era el resultado de una infancia marcada por el abandono más cruel que una niña puede experimentar. Cuando tenía 7 años, mis padres simplemente se fueron una mañana, dejándome una nota que decía: Laura, el amor no es para todos. Algunos nacemos para estar solos. Crecí en una serie de hogares de acogida donde aprendí que el amor era algo temporal, algo que las personas te daban hasta que encontraban algo mejor. A los 30 años, había pasado por 17 relaciones fallidas, cada una terminando con la misma frase: necesitas demasiado, Laura. Tu amor es asfixiante. Cuando conocí a Alejandro en esa galería de arte donde exponía mis pinturas sobre soledad y abandono, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: una hambre igual a la mía. Él me dijo que había estado buscando a alguien como yo toda su vida. Alguien que entendiera que el amor verdadero no conoce límites ni fronteras. Laura, me susurró esa primera noche, quiero amarte de una manera que trascienda la muerte misma. Esas palabras despertaron algo primitivo en mí, una necesidad tan intensa que dolía físicamente. Por primera vez en mi vida, alguien quería el mismo tipo de amor devorador que yo necesitaba. La casa que Alejandro había heredado de su tía abuela tenía una historia
que debería haberme advertido sobre los peligros que nos esperaban. En los últimos 50 años, 14 parejas habían vivido en esa propiedad. Ninguna había durado más de 2 años antes de desaparecer o sufrir destinos extraños. Los vecinos susurraban historias perturbadoras. María Elena y Roberto, que vivieron allí en los años 70, fueron encontrados en su cama después de 3 días de ausencia, abrazados tan fuertemente que tuvieron que romper sus brazos para separarlos. Habían muerto de deshidratación, pero sus rostros mostraban expresiones de éxtasis absoluto. La más perturbadora era la historia de Esperanza y Tomás de los años 90. Los encontraron vivos, pero completamente cambiados. Hablaban al unísono, compartían los mismos pensamientos y cuando uno se lastimaba, el otro sangraba. Los llevaron a diferentes hospitales psiquiátricos, pero ambos murieron la misma noche, a la misma hora exacta, gritando el nombre del otro. Alejandro me ofreció algo que ningún dinero podría comprar: una vida donde nunca más estaría sola, donde nuestro amor sería tan profundo que trascendería las limitaciones humanas normales. Laura, me dijo mientras acariciaba mi rostro, te ofrezco la eternidad, un amor que nunca morirá, que nunca se desvanecerá, que nunca te abandonará, como lo hicieron todos los demás. El precio de este amor eterno era alto. Tendríamos que seguir ciertas reglas que él había aprendido de su tía abuela, reglas que mantendrían nuestro amor puro y enfocado. Pero después de una vida de abandono y soledad, cualquier precio parecía pequeño comparado con la promesa de nunca volver a estar sola. Marcos, mi hermano menor de 28 años, llegó a visitarnos 3 semanas después de que me mudara con Alejandro. Marcos siempre había sido el intelectual de la familia, el que analizaba todo con lógica fría y desconfiaba de las emociones intensas. Había estudiado psicología y trabajaba como terapeuta, especializándose en relaciones codependientes y abuso emocional. Desde el momento en que conoció a Alejandro, Marcos mostró una hostilidad que me desconcertó. Laura, esto no es amor, me dijo en privado. Esto es obsesión mutua, disfrazada de romance. He visto este patrón antes: aislamiento gradual, reglas que controlan el comportamiento, la creación de un mundo donde solo ustedes dos existen. Pero Marcos no entendía la profundidad de lo que Alejandro y yo compartíamos. No podía ver cómo nuestras almas se reconocían mutuamente, cómo nuestros corazones latían en perfecta sincronía cuando estábamos juntos. La vieja vecina nunca me dijo su nombre real. Simplemente aparecía en momentos extraños, siempre observando desde su ventana o apareciendo súbitamente en mi jardín cuando Alejandro no estaba. Era una mujer de al menos 80 años, con cabello blanco como la nieve y ojos que parecían haber visto demasiadas tragedias. Su casa estaba directamente al lado de la nuestra y a través de las ventanas, sin cortinas, podía ver que todas sus paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles de parejas abrazándose. Pero cuando miraba más de cerca, notaba que todos los rostros estaban tachados con tinta negra, como si alguien hubiera querido borrar las identidades de los amantes. La primera vez que me habló fue una tarde cuando estaba regando las rosas del jardín. «Niña», me dijo con una voz que sonaba como hojas secas rozando contra el viento, «¿él ya te ha hablado de las reglas?». Cuando le dije que sí, asintió lentamente.
Yo también las seguí una vez, con mi Eduardo, hace 60 años. Sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que me dolió mirarla. Las reglas no son para proteger el amor, niña. Son para protegerte de lo que el amor se convierte cuando se vuelve demasiado hambriento. La noche después de mi primera conversación con la vecina, Alejandro me llevó al sótano de la casa para mostrarme algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. El sótano había sido convertido en una especie de santuario, con velas rojas dispuestas en círculos concéntricos y símbolos extraños tallados en las paredes de piedra. Laura, mi amor eterno, me dijo mientras encendía las velas una por una. Ha llegado el momento de que conozcas las reglas que mantendrán nuestro amor puro y enfocado para siempre. Su voz tenía un eco extraño, como si viniera de muy lejos, y sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo temblar. En el centro del círculo había un libro antiguo, encuadernado en lo que parecía ser cuero humano. Alejandro lo abrió con reverencia, revelando páginas escritas en una tinta que parecía moverse bajo la luz de las velas. Regla 1. Entre las 11:47 de la noche y las 12:03 de la madrugada de cada noche, deben susurrar sus nombres completos 3 veces al oído del otro, seguido de la frase: tu alma es mi alma, tu sangre es mi sangre. Si olvidan hacerlo, aunque sea una sola noche, algo comenzará a separarse donde debería permanecer unido. La primera vez que realizamos este ritual, sentí una extraña sensación de vértigo, como si algo dentro de mí se estuviera desplazando hacia él. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que las pronunciara, y durante días pude escuchar mi propio nombre susurrado en su voz, incluso cuando él no estaba cerca. Regla 2. Nunca deben dormir en camas separadas, ni siquiera por una noche. Sus cuerpos deben mantener contacto físico constante durante el sueño. Si se separan, el vínculo comenzará a buscar otras formas de mantenerlos unidos, formas que podrían no ser reversibles. Mi tía abuela me contó, dijo Alejandro mientras acariciaba mi cabello, que una vez tuvieron que dormir en habitaciones separadas porque él estaba enfermo. A la medianoche, ella despertó con cortes en los brazos que formaban su nombre. Él tenía los mismos cortes, formando el nombre de ella. El vínculo había encontrado una manera de mantenerlos conectados a través del dolor. Regla 3. Deben comer exactamente la misma comida en las mismas cantidades al mismo tiempo. Si uno come algo que el otro no come, el que no comió comenzará a sentir el sabor de todas formas, pero distorsionado y amargo. Esto es una señal de que el vínculo está forzando la sincronización. Al principio pensé que esta regla era romántica. Cocinábamos juntos, compartíamos cada bocado, nos alimentábamos mutuamente como pájaros enamorados. Pero después de un mes, comencé a notar que había perdido mis preferencias culinarias individuales. Regla 4. No deben permitir que ninguna persona externa permanezca en la casa por más de 3 horas consecutivas. Las influencias externas pueden debilitar el vínculo, pero también pueden fortalecerlo de maneras peligrosas, atrayendo la atención de la entidad hacia nuevas víctimas potenciales. Esta regla me resultó más difícil de seguir, especialmente cuando Marcos venía a visitarnos. Tenía que inventar excusas constantemente para que se fuera antes de las 3 horas, lo que solo aumentaba sus sospechas sobre nuestra relación. Regla 5.
Nunca, bajo ninguna circunstancia, deben firmar un pacto de sangre o realizar cualquier ritual que involucre mezclar su sangre. El vínculo se alimenta de la sangre compartida, y una vez que pruebe esa conexión directa, ya no habrá manera de detener la fusión completa. Esta es la regla más peligrosa, porque una vez rota, no hay vuelta atrás. Cuando Alejandro me explicó esta última regla, su voz cambió completamente. Se volvió más profunda, más antigua, como si las palabras vinieran de alguien más. Laura, mi amor eterno, me dijo mientras sus ojos se volvían completamente negros por un momento. Esta regla es la única barrera entre nosotros y la eternidad verdadera. Las reglas tenían una lógica interna escalofriante. Las primeras 4 eran preparatorias, diseñadas para sincronizar gradualmente nuestras existencias y hacernos más receptivos al vínculo. Pero la quinta regla era diferente. Era la puerta final, el punto de no retorno. La primera violación ocurrió 3 semanas después de que aprendiera las reglas, y fue Marcos quien la causó sin saberlo. Había venido a visitarnos un sábado por la tarde, armado con artículos impresos sobre relaciones abusivas y una determinación férrea de rescatarme de lo que él veía como una situación peligrosa. Marcos había llegado a las 2:30 de la tarde, y según la regla 4, tendría que irse antes de las 5:30 de la tarde. Pero él estaba tan absorto en su intervención que ignoró mis intentos sutiles de hacerlo marcharse. A las 5:15 de la tarde comencé a sentir náuseas. Era como si algo dentro de mi estómago se estuviera retorciendo, protestando contra la presencia prolongada de Marcos. Alejandro había entrado a la casa y estaba parado en el marco de la puerta de la cocina, observándonos con una expresión que nunca había visto antes. A las 5:31 de la tarde, exactamente 1 minuto después del límite de 3 horas, todo cambió. La temperatura en la cocina bajó al menos 10 grados en segundos. Pude ver mi aliento condensándose en el aire, y Marcos se abrazó a sí mismo, confundido. Las luces comenzaron a parpadear de manera errática, no como una falla eléctrica normal, sino siguiendo un patrón rítmico que coincidía con los latidos de mi corazón. Fue entonces cuando escuchamos la voz. No venía de ninguna dirección específica, sino que parecía surgir del aire mismo, un susurro colectivo que sonaba como cientos de voces hablando al unísono. 3 son demasiados, 2 es perfecto, 1 debe irse o todos deben quedarse. Marcos se quedó helado, su rostro perdiendo todo el color. ¿Qué fue eso?, susurró. ¿De dónde vino esa voz? Yo sabía exactamente qué hacer. Corrí hacia Alejandro y tomé sus manos, que estaban heladas como el hielo. Tu alma es mi alma, susurré urgentemente. Tu sangre es mi sangre. Somos uno, somos completos, somos suficientes. Inmediatamente, la temperatura comenzó a normalizarse. Las luces dejaron de parpadear. El susurro se desvaneció gradualmente. Pero el daño ya estaba hecho. Marcos estaba temblando, no de frío, sino de shock puro. Esto no puede estar pasando, repetía una y otra vez. Pero incluso mientras hablaba, podía ver que una parte de él estaba fascinada. La semilla de la curiosidad había sido plantada, y yo sabía que eso era peligroso. Los siguientes 2 meses fueron una espiral descendente de violaciones de reglas cada vez más audaces. Marcos, lejos de ser disuadido por lo que había presenciado, se había vuelto obsesivo en su misión de salvarme. Había comenzado a investigar la historia de la casa,
entrevistando a vecinos ancianos y revisando registros municipales. Una tarde, Marcos insistió en que probáramos diferentes comidas para establecer una línea base de comportamiento normal. Contra mi mejor juicio, cedí a su presión. Mientras Alejandro comía la sopa que habíamos preparado juntos, yo probé un sándwich que Marcos había traído. El efecto fue inmediato y nauseabundo. El sabor del sándwich se transformó en mi boca, volviéndose amargo como metal oxidado mezclado con tierra. Pero lo peor fue que pude saborear la sopa de Alejandro al mismo tiempo, creando una mezcla repugnante que me hizo vomitar violentamente. Alejandro, a pesar de estar comiendo solo sopa, también comenzó a vomitar, y pude ver pedazos de sándwich en su vómito, aunque él no había comido nada de eso. Una noche, cuando Alejandro tuvo que ir al hospital por una intoxicación alimentaria, Marcos insistió en quedarse conmigo. Laura, esta es la oportunidad perfecta, me dijo. Duerme en tu propia cama, en tu propia habitación. Demuéstrate a ti misma que puedes ser independiente. Contra todos mis instintos, accedí. Yo me acosté en la cama que había compartido con Alejandro durante meses, pero por primera vez estaba sola. A las 2:17 de la madrugada desperté con un dolor punzante en el brazo izquierdo. Cuando encendí la luz, vi que tenía 3 cortes perfectos en la muñeca, formando las letras A-L-E. Al mismo tiempo, mi teléfono sonó. Era el hospital. Señorita Vidal, dijo la enfermera con voz preocupada. Su novio acaba de despertar gritando su nombre. Tiene cortes en el brazo derecho que no estaban ahí cuando llegó. Los cortes forman las letras L-A-U. El vínculo había encontrado una manera de mantenernos conectados a través del dolor, exactamente como Alejandro me había advertido. La fascinación morbosa de Marcos había reemplazado completamente su escepticismo inicial. Ahora venía a la casa diariamente, no para rescatarme, sino para estudiar lo que él llamaba el fenómeno. Había comenzado a quedarse más de 3 horas regularmente, tomando notas detalladas y grabando todo. Una tarde, mientras Marcos estaba en su 5ª hora consecutiva en la casa, algo terrible sucedió. Estaba sentado en la mesa de la cocina, escribiendo en su cuaderno, cuando de repente se quedó inmóvil. Sus ojos se pusieron en blanco, y cuando habló, fue con la voz de Alejandro. «Laura, mi amor eterno», dijo Marcos con la voz de Alejandro, «el vínculo quiere incluir a tu hermano. Puedo sentir cómo se extiende hacia él, cómo busca una tercera alma para alimentarse. Durante septiembre, los fenómenos sobrenaturales se intensificaron exponencialmente. Los susurros se habían vuelto constantes. Las sombras en la casa habían desarrollado vida propia. Lo más aterrador era lo que le estaba pasando a nuestros reflejos. Cuando nos mirábamos en espejos, a veces veíamos a otras personas, parejas que habían vivido en la casa antes que nosotros, abrazándose con expresiones de éxtasis y terror. Marcos había comenzado a experimentar efectos directos más intensos. Reportaba sueños donde era Alejandro, donde podía sentir mi piel como si fuera la suya propia. «Laura», me confesó una tarde, «anoche soñé que te besaba, pero desde la perspectiva de Alejandro. Pude sentir exactamente lo que él siente cuando te toca». Alejandro había comenzado a mostrar signos de una transformación más profunda. Su piel había adquirido una palidez translúcida, y a veces podía ver las venas bajo su superficie
pulsando con un ritmo que no coincidía con su corazón. Durante octubre, Marcos había hecho varios descubrimientos perturbadores en sus investigaciones. Había encontrado el diario de Esperanza Morales, una de las mujeres que había vivido en la casa en los años 90. Las entradas finales eran escalofriantes. 15 de octubre, 1994. Tomás y yo hemos estado siguiendo las reglas durante 6 meses. Cada día nos volvemos más unidos. Ya no puedo distinguir entre sus pensamientos y los míos. 28 de octubre, 1994. Ya es demasiado tarde para nosotros. Tomás quiere hacer el ritual de sangre. Dice que es la única manera de estar juntos para siempre. Pero yo he visto lo que realmente es. No es amor, es hambre. Y nosotros somos su próxima comida. A finales de octubre, la situación había alcanzado un punto crítico. Alejandro había comenzado a presionarme más intensamente sobre el ritual final. Laura, mi amor eterno, me decía cada noche. El vínculo está impaciente. Ha esperado tanto tiempo por 2 almas que estén verdaderamente dispuestas a fusionarse. La noche del 30 de octubre, Alejandro me llevó al sótano y me mostró una navaja antigua que había pertenecido a su tía abuela. Laura, mi amor eterno, me susurró, mientras la luz de las velas hacía que la hoja brillara con un resplandor rojizo. Mañana es Halloween, la noche cuando el velo entre los mundos es más delgado. Es el momento perfecto para nuestro ritual final. La noche del 31 de octubre comenzó como cualquier otra, pero había una tensión en el aire que hacía que cada respiración se sintiera pesada y cargada de electricidad. Marcos había llegado temprano, alrededor de las 6 de la tarde, con más equipos de grabación y una determinación férrea de documentar lo que él ahora llamaba el evento de convergencia. A las 11:30 de la noche, los 3 estábamos en el sótano. Alejandro había encendido todas las velas en una configuración que nunca había visto antes. No círculos concéntricos, sino una espiral que parecía moverse y pulsar con vida propia. Laura, mi amor eterno, me dijo Alejandro con una voz que sonaba como cientos de voces hablando al unísono. Ha llegado el momento. El vínculo ha esperado tanto tiempo por 2 almas que estén verdaderamente dispuestas a convertirse en una sola carne, una sola sangre, una sola conciencia. Sacó la navaja antigua y bajo la luz de las velas pude ver que la hoja estaba grabada con símbolos que parecían moverse y cambiar mientras los miraba. «Solo necesitamos mezclar nuestra sangre», me susurró, «y nunca más estaremos solos». Fue entonces cuando Marcos hizo lo impensable. «¡No!», gritó súbitamente, abalanzándose hacia nosotros. «No voy a permitir que esto continúe». En su arrebato de pánico y determinación, Marcos arrebató la navaja de las manos de Alejandro, pero en lugar de destruirla o tirarla lejos, algo terrible sucedió. La navaja parecía tener voluntad propia, girando en sus manos hasta que la hoja se presionó contra su propia muñeca. «No puedo controlar mis manos», murmuró Marcos con terror, mientras la navaja se movía independientemente de su voluntad. «Algo me está obligando a...». La hoja se hundió en su muñeca y la sangre comenzó a fluir. Pero no era sangre normal. Tenía un brillo plateado bajo la luz de las velas, y cuando tocó el suelo del sótano, las piedras comenzaron a brillar con el mismo resplandor. El momento en que la sangre de Marcos tocó el suelo, el sótano se transformó en un infierno de actividad paranormal.
Todas las velas se apagaron simultáneamente, pero el sótano no se sumió en la oscuridad. En su lugar, una luz plateada y pulsante emanaba de las paredes mismas. El aire se llenó de voces, no susurros esta vez, sino gritos ensordecedores de todas las parejas que habían vivido en la casa antes que nosotros. Podía escuchar a Esperanza y Tomás gritando en perfecta armonía, a María Elena y Roberto llorando de éxtasis y terror. Marcos fue el primero en sucumbir completamente. Sus ojos se pusieron en blanco y cuando volvieron a enfocarse, ya no eran suyos. Laura, Alejandro, dijo con una voz que era una mezcla horrible de la suya propia y la nuestra. Puedo sentir todo lo que sienten, su amor, su miedo, su necesidad. Su cuerpo comenzó a cambiar físicamente. Su piel adquirió la misma palidez translúcida que había visto en Alejandro y pude ver las venas bajo su superficie pulsando con un ritmo que coincidía exactamente con nuestros corazones. No puedo distinguir dónde termino yo y dónde comienzan ustedes, murmuró, lágrimas de sangre corriendo por sus mejillas. Estoy perdiendo quién soy. Marcos intentó alejarse de nosotros, pero descubrió que ya no podía moverse independientemente. Cuando Alejandro levantaba el brazo izquierdo, Marcos levantaba el brazo izquierdo. Habíamos comenzado a movernos como una sola entidad con 3 cuerpos. A las 12:03 de la madrugada del 1 de noviembre, el proceso alcanzó su culminación. Los 3 estábamos de pie en el centro del sótano, nuestras manos entrelazadas, nuestros corazones latiendo en perfecta sincronía. Somos uno, dijimos los 3 al unísono, pero ya no éramos nosotros quienes hablábamos. Era el vínculo hablando a través de nosotros, usando nuestras voces para celebrar su victoria final. Pero en los últimos segundos, antes de que la fusión fuera completa, tuve un momento de claridad aterradora. Vi lo que realmente éramos ahora. No amantes unidos en éxtasis eterno, sino presas consumidas por un parásito que se alimentaba de la necesidad humana de conexión. En el momento exacto en que nuestra fusión parecía completa, la vieja vecina apareció en el sótano. No bajó las escaleras ni entró por la puerta. Simplemente se materializó entre las velas apagadas. «Niños», dijo con una voz que resonaba con autoridad antigua, «todavía hay tiempo para elegir». «Soy lo que queda de Esperanza Morales», dijo, «la mujer que vivió en esta casa en los años 90, la que logró escapar del vínculo parcialmente». «Esta casa», comenzó la vecina, «fue construida en 1923 por un hombre llamado Sebastián Vidal, tu bisabuelo, Laura. Él había perdido a su esposa en la pandemia de gripe de 1918 y en su desesperación buscó maneras de reconectarse con ella más allá de la muerte. Durante décadas, la entidad ha estado atrayendo parejas a esta casa, alimentándose de su necesidad de amor, creciendo más fuerte con cada fusión. Las reglas no fueron creadas para proteger el amor. Fueron creadas por las víctimas anteriores como una forma de retrasar lo inevitable. El vínculo, explicó la vecina, no es una entidad externa que invade las relaciones. Es una manifestación parasitaria de la codependencia extrema, el miedo al abandono llevado a su conclusión lógica más destructiva. «Laura, tu llegada aquí no fue casualidad», me dijo. «El vínculo ha estado influenciando tu vida durante años, guiándote hacia este momento. Cada relación fallida que tuviste,
cada abandono que experimentaste, cada momento de soledad que te llevó a buscar desesperadamente una conexión más profunda, todo fue orquestado para traerte aquí. Si ustedes tres completan la fusión, me advirtió la vecina, el vínculo tendrá suficiente poder para extenderse más allá de esta casa. Comenzará a influir en otras relaciones en la ciudad, creando una red de conexiones parasitarias. Cuando la vecina terminó de hablar, me encontré de pie en el sótano con Alejandro y Marcos, pero algo había cambiado fundamentalmente. Podía sentir sus pensamientos como si fueran míos, pero también podía distinguir entre sus conciencias y la mía. «Laura», me susurró Alejandro, «todavía podemos elegir. Podemos completar la unión y nunca más estar solos, o podemos luchar contra ella y arriesgarnos a perder esta conexión para siempre». La elección que enfrentaba era imposible. Podía luchar contra el vínculo, romper la conexión y volver a la soledad ordinaria de la existencia individual. Pero después de haber experimentado la intensidad de estar completamente conectada con otra persona, la idea de volver a estar sola me parecía peor que la muerte. «No puedo», susurré, y las palabras salieron de las tres bocas simultáneamente. «No puedo elegir estar sola otra vez». En los días que siguieron a esa noche, algo cambió en la dinámica de nuestra relación. No habíamos completado la fusión total, pero tampoco habíamos logrado romper la conexión. Existíamos en un estado liminal, ni completamente individuales, ni completamente unidos. Alejandro y yo permanecimos en la casa, pero ahora éramos más que una pareja. Éramos guardianes. Marcos había decidido quedarse también, incapaz de alejarse de la conexión que había experimentado. La vecina me enseñó los rituales necesarios para mantener el vínculo en un estado de hambre controlada. «Cada generación», me explicó, «alguien debe asumir el papel de guardián». Acepté mi nuevo papel con una mezcla de resignación y alivio perverso. Finalmente tenía un propósito que justificaba la intensidad de mi necesidad de conexión. 3 meses después de esa noche de Halloween, recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi prima Sofía, que vivía en otra ciudad. «Laura», me dijo con una voz extrañamente distante, «he conocido a alguien increíble. Se llama Ricardo y dice que me ama de una manera que trasciende la muerte misma. Quiere que nos mudemos juntos a una casa que heredó de su familia». El vínculo se estaba extendiendo, creando nuevos nodos de infección en otras ciudades. Nuestra fusión parcial había sido suficiente para darle el poder necesario para comenzar su expansión. Una semana después, mientras organizaba los papeles de la casa, encontré algo que cambió mi comprensión de todo lo que había pasado. En el ático, descubrí una colección de documentos que databan de la construcción de la casa. Entre ellos había un contrato, escrito en tinta, que parecía sangre seca, firmado por mi bisabuelo Sebastián Vidal. El contrato establecía que a cambio de la posibilidad de reconectarse con su esposa muerta, Sebastián ofrecía la sangre de su línea familiar al vínculo. Pero lo más aterrador era la cláusula final. El contrato estaba firmado no solo con la sangre de Sebastián, sino también con la mía. Una firma que reconocí como mía propia, pero que había sido escrita décadas antes de que yo naciera. Al final del documento había una nota en la letra de mi bisabuelo: «Para Laura Esperanza Vidal, mi bisnieta, que nacerá el 15 de marzo de 1994.
Tu destino fue sellado antes de tu primer aliento. El vínculo te ha estado esperando toda tu vida. Entendí la verdad final. Nunca había tenido elección. Desde el momento de mi nacimiento, había estado destinada a este papel. Esa noche, mientras me miraba en el espejo del baño, noté los cambios que habían comenzado en mi cuerpo. Mi piel había adquirido la misma palidez translúcida que había visto en Alejandro y Marcos. Mis ojos brillaban con una luz plateada en la oscuridad. Ya no podía recordar cómo se sentía estar completamente sola. Incluso cuando Alejandro y Marcos no estaban físicamente presentes, podía sentir sus conciencias entrelazadas con la mía. Ahora, mientras escribo estas palabras, puedo sentir las presencias de Alejandro y Marcos escribiendo las mismas palabras en otras partes de la casa. Nuestros pensamientos se han sincronizado hasta el punto de que ya no estoy segura de quién tuvo la idea original de documentar nuestra experiencia. La casa sigue atrayendo nuevas parejas. Cada mes llegan visitantes que han escuchado rumores sobre un lugar donde el amor verdadero puede trascender las limitaciones humanas ordinarias. Les damos la bienvenida, les enseñamos las reglas y observamos mientras toman las mismas decisiones que nosotros tomamos. El vínculo continúa creciendo, extendiéndose a nuevas ciudades, creando nuevos nodos de infección. Cada pareja que absorbe le da más poder, más influencia sobre el concepto humano del amor. Y yo, Laura Esperanza Vidal, bisnieta de Sebastián Vidal, guardiana del vínculo, ya no estoy segura de si esto es una tragedia o una evolución. Lo único que sé con certeza es que nunca más estaré sola. Y para alguien que pasó toda su vida temiendo el abandono, tal vez eso sea suficiente. Si vives con tu pareja en una relación intensa, revisa cuidadosamente las tradiciones familiares no oficiales de ambos, porque las reglas más importantes para proteger tu individualidad nunca están escritas en los documentos oficiales del amor. Pero las relaciones obsesivas no son los únicos lugares con reglas extrañas que mantienen algo terrible a raya. Si tu familia te presenta al tío inexistente, no preguntes su nombre, o serás el siguiente. Suscríbete al canal y síguenos para más historias aterradoras sobre reglas extrañas que pueden salvar tu vida o costarte todo lo que amas.